¿Saben qué? Muy recientemente he estado pensando que por algo los pintores no son escritores. Y digo esto porque he visitado muy recientemente varias exposiciones de arte, principalmente de pintura, y me he encontrado con algo bastante curioso que, no sé si ustedes lo habrán notado cuando han ido a algún museo o algo así. Vamos a decir que es como de arte más contemporáneo. Desconozco, sinceramente, como todas las subramas de la pintura. Pero la cosa está en que, ¿qué pedo con los nombres? O sea, en serio, ¿qué pedo con los nombres? ¿Qué pedo con los nombres de las obras de arte? Entiendo que los pintores, los escultores ponen todo su ser y toda su esencia y toda su inspiración en su obra. Pero no sé, yo me imagino que tal vez para cuando terminan su obra ya quedaron tan vacíos de imaginación que se les ocurre, empiezan a tener como una crisis para ellos mismos poder tratar de identificar o tratar de describir como los sentimientos o las emociones que quisieron plasmar o que plasmaron en sus obras a través de un nombre. O sea, como que tratar de englobar todos esos sentimientos, yo creo que les genera alguna especie de conflicto. Y entonces, no sé, a mí me suena a que se paran frente a su... Imagínense que ustedes son los pintores, ¿no? Acaban de hacer su obra que ha constituido semanas de su vida, ha constituido horas de trabajo, de mucho y arduo trabajo, ¿no? Y de imaginación y de inspiración y todo. Entonces tienen aquí su cuadro y no sé, para mí es como que los artistas se quedan mirando sus obras y dicen, ¿qué estoy viendo? Una mancha verde. Claro que sí, así se va a llamar, mancha verde. Acabo de pintar un paisaje, ¿cómo se va a llamar? Paisaje 1, paisaje 2, línea sobre fondo blanco. O sea, ¿qué carajo? Tal vez, no sé, es como, digo, para mí el poder de las palabras dice mucho, pero es como, si ya le dedicaste tantas horas a un trabajo así, entiendo, es una obra visual, no es una obra literaria, pero lo mínimo que yo esperaría es como algo más inspirador, algo más descriptivo, hablando no literalmente de lo que está puesto en la pintura, sino como tal vez el mensaje, tal vez como que termine siendo alguna especie de sinopsis, como de lo que trata tu obra, ¿sabes? Como que ese es mi conflicto con las artes visuales, la verdad. Específicamente con la escultura y con la pintura, tengo un dilema. Tengo una serie de dilemas. Pero bueno, la verdad es que no puedo decir, en el caso contrario de los escritores, siendo pintores, la verdad no tengo como que algún caso presente. Normalmente si vas como a una exposición de un libro o algo así, pues te enfocas en las letras, ¿sabes? Las ilustraciones por lo general son aparte, o si encuentras por alguna razón algún libro ilustrado, obviamente las ilustraciones van a ser de alguien diferente al autor del escrito, ¿no? Entonces, por ahora, mi mensaje es solamente para los pintores. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Alguien me puede explicar, por favor? Bienvenidas y bienvenidos, queridos, queridas, bellos y preciosos especialistas del arte de cuestionarse todo, del arte de no tener respuestas muchas veces, mis queridos compatriotas y mis más queridos y leales desconocidos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén teniendo un muy bonito inicio de semana, porque claro que sí, por supuesto que sí. Hoy es lunes. Y si estás escuchando este podcast, este episodio en algún otro día de la semana, no me importa.
imagina que es lunes. Si eres de esas personas que tienen algo contra los lunes, pues tienes que hacer algo con tu vida. Tienes que hacer algo con tu vida porque, al menos a mí me parece un poco, no inaceptable, pero como que no puedo terminar de concebir la idea de odiar una séptima parte de la semana. O sea, es como odiar un fragmento de tu vida y que es algo que se va a repetir por toda tu existencia. No sé, ya hablaremos de eso después. Mientras tanto, para aquellos, espero que aquí todos los presentes, espero que tú, querido amigo, espectador, oyente y bello compatriota, hayas visto alguna vez esta bella obra de arte llamada Shrek. Si no has visto esta película, ¿cuántas películas son? Creo que son como unas 3 o 4. Ay, no lo sé. Sé que son varias. Por supuesto, claro que sí, las primeras son mejores que las últimas, como todo. La primera es una joya. La verdad es que la primera es una joya, es una obra de arte. Sobre todo partiendo de el doblaje latino. Porque para aquellos mis estimados que el español sea su primera lengua, no me dejarán mentir. En México tenemos un doblaje precioso. Es de los mejores trabajos que puedan haber. Me he encontrado con diferentes como doblajes e incluso he llegado a escuchar obviamente la versión original cuando llega a ser en inglés de algunas películas. Y miren, la verdad es que, o sea, no sé si es por pues por este cariño que evidentemente tenemos por nuestro tipo de humor y todo esto, por obviamente la tropicalización de muchos chistes, que obviamente hacen que le entendamos y que entiendo que otros países tendrán su propio estilo, su propio humor. Pero más allá, tal vez, de, por ejemplo, como esas tropicalizaciones, esas adaptaciones de chistes en nuestro contexto, que también es un gran trabajo, la verdad es que las personas que adaptan esos guiones, mis respetos, la manera en la que la voz de los actores de doblaje le da como esa esencia, ese cambio de esencia a los personajes, es algo muy mágico. O sea, le da como toda una esencia. Entonces, bueno, a lo que iba con todo esto es que hoy no vamos a hablar de doblaje, no se preocupen, nada que ver con eso. Yo solamente quería que tuvieran como referencia esta película de Shrek, precisamente la primera. Y no sé si se acuerdan cuando Shrek va caminando con Burro y Shrek le dice a Burro que los ogros son como cebollas, porque tienen capas. Y mi teoría es que o somos ogros o somos cebollas o somos algo intermedio. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de la teoría de las cuerdas y de cómo las cebollas evolucionaron durante el periodo paleolítico. Me la estoy jalando, la verdad es que no vamos a hablar de eso. El día de hoy vamos a hablar de cómo, aunque no nos hayamos preparado en actuación, claro que sí somos unos grandes intérpretes. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez han escuchado eso de que la vida es como un escenario y nosotros somos los intérpretes de esa obra, somos los actores de esa obra. Más allá de que te dicen eso de que tú eres el personaje principal de tu obra o que tú, perdón, no, que tú eres el actor principal de tu película, de la película de tu vida, etc., ¿no? Entonces, partiendo de esta analogía, tenemos que la vida es el escenario, nosotros somos los intérpretes, pero sabemos que aquí nos está faltando un factor muy importante. En toda obra siempre hay un público, siempre hay espectadores. La cosa es, ¿quiénes son los espectadores de tu vida? Pero aún más importante, ¿quién eres tú cuando no están esos espectadores? ¿Quién eres tú cuando estás en el backstage del escenario? Muy seguramente alguna vez en tu vida alguien te habrá dado este consejo, te habrá dicho estas palabras de aliento de sé tú mismo, atrévete a ser tú mismo. Y la cosa es, ¿qué implica ser uno mismo? ¿Qué es ser auténtico? Desde chiquitos nosotros aprendemos a medirle el agua a los camotes. Claro que sí. Los bebés, esas pequeñas criaturitas, esas bolitas de carne que son sumamente tiernas y manipuladoras.
van desarrollando sus propios mecanismos para, antes de siquiera poder externar sus necesidades a través de palabras, van desarrollando a través de gestos, de ruidos, etcétera, una manera de cómo hallarse en el mundo, de cómo expresar todo esto que necesitan y obviamente dependiendo del feedback que reciban por parte de los papás o las personas que los rodeen, van a encontrar como una manera de obtener esto que quieren. Yo diría que esta es como una de las primeras muestras de cómo uno va aprendiendo a moldearse para conseguir algo o simplemente sobrevivir. Ahora, guarden muy bien esa palabra, supervivencia. La vamos a necesitar más adelante. Ahora yo te quiero preguntar algo. Querido, pequeño y precioso compatriota, ¿sabías que gran parte de lo que crees que eres realmente lo construiste para los demás? Piensa en cualquier aspecto de tu vida, en el que quieras, en el trabajo, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, a los clubs a los que perteneces, etc. Y piensa que de una u otra manera, incluso aunque no necesariamente lo quieras, estás siempre buscando adaptarte a ese grupo de personas, a ese ambiente. Porque de no ser así, por ejemplo, suponiendo el caso del trabajo, yo creo que muchos de nosotros ya hubiéramos sido despedidos desde el día 1. Es más, ni siquiera hubiéramos sido contratados. Porque sí, los humanos somos unos maestros del disfraz. Somos expertos en saber camuflajearnos, algunos con más habilidades que otros, por supuesto que sí, y en algunos ámbitos mejores que en otros, pero esto se debe a una necesidad social. Y aquellos, mis estimados, que se consideren únicos y efervescentes en la vida dirán, ¿a quién podría interesarle encajar? Pues déjame decirte que esto no es un invento de la sociedad moderna, claro que no. Esto es tan viejo como nuestros ancestros. Esto ha sido explicado a través de la antropología. Si nos remontamos eras atrás, era una cuestión de vida o muerte donde si no pertenecías a un clan, si no pertenecías a un grupo que pudiera de alguna manera respaldarte, tus probabilidades de sobrevivir se reducían casi a 0 o a 0 en ese entonces. Por supuesto, hemos ido evolucionando, las cosas han ido cambiando y sin embargo, tal vez ya no es una cuestión de vida o muerte, pero la exclusión social sí que es algo que pega, sí que es algo que duele, sobre todo en esta actualidad en la que vivimos. Ahora, lo cierto es que para poder pertenecer a ciertos grupos hay que tener características que sean afines a, vamos a decirlo así, los principios y valores de este grupo de personas. Y esas características constituyen lo que se podría llamar como una identidad. Al igual que estos grupos, nosotros como individuos tenemos una identidad. Que ahora, esta identidad no es algo que un día simplemente encontramos debajo de una roca y lo descubrimos. No, la identidad es algo que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Claro que hay muchos factores en nuestro ambiente que van a contribuir y van a ayudar a moldear esa identidad que nosotros hemos creado, que se va formando, que hay etapas de la vida en la que esta construcción de identidad se hace más fuerte y tiende a ser mucho más maleable. Y así como lo mencionaba en alguno de los capítulos anteriores, una serie de eslabones y una serie de, vamos a llamarlo así, eventos canónicos, van haciendo que esta identidad se cimente de una manera o pueda tender a ser más susceptible a cambios. Pero como les decía hace un momento, gran parte de esta construcción de identidad no la hiciste realmente para ti, la hiciste para los demás. Porque en esta búsqueda de pertenencia tienes que encajar con características muy específicas que te permitan sobrevivir. Ahora retomemos nuestra analogía principal de la cebolla, porque si bien no vamos a hablar de la teoría de cuerdas, sí vamos a hablar de las capas que tenemos. Vamos a decir que como seres humanos somos una integración de diversas capas de complejidad, que serían como las capas de una cebolla, o como mi buen amigo, mi amigo súper personal,
Carl Jung, propuso en su teoría de las máscaras que estamos compuestos por una serie de caras o de máscaras que mostramos dependiendo situaciones muy específicas del día a día. Ahora, esta teoría básicamente aborda que existe una división en el ser que es entre la persona, que es este personaje que interpretamos en el escenario de la vida, con diferentes, vamos a llamarlo así, puestas en escena. Vamos a decir lo que es como la actuación. Y por el otro lado tenemos a la sombra, que es quienes somos cuando nadie nos ve. Básicamente se supone que estas máscaras que nosotros ocupamos al estar en compañía de más personas, al tener, vamos a llamarlo así, esta presencia de un público, sirven para ocultar ciertos rasgos de nosotros que permanecen reprimidos de alguna manera y se encuentran almacenados en esta zona llamada la sombra. Ahora, habrá quienes dicen que el yo privado o esa sombra o esa persona que somos cuando nadie nos está mirando habla más sobre nosotros que quienes somos frente a los demás. Yo no considero que necesariamente sea así. De hecho, consideraría que cada una de estas máscaras que interpretamos hablan mucho acerca de nosotros, pero de facetas o de rasgos muy específicos. Yo consideraría que estas máscaras son como amplificadores de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Es más, diría que estas máscaras son una herramienta que nosotros utilizamos para alejarnos de nuestros miedos o acercarnos a nuestros deseos. ¿Y saben qué? A mí me surge la pregunta si incluso cuando estamos solos, también estamos interpretando algún papel para un público imaginario. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que está sonando su canción favorita y empiezan a cantarla a todo pulmón, incluso se llegan a imaginar que tienen a todo un escenario que los está viendo, que están esperando su gran interpretación. Y ustedes se ponen a hacer toda una serie de expresiones como todo un cantante profesional. Se ponen como si hicieran el recorrido por el escenario, señalan a la gente, hacen caras, hacen gestos, se miran frente al espejo y empiezan a practicar. Y saben que no hay alguien viéndolos y sin embargo aún así se imaginan que hay alguien más. O, por ejemplo, no sé, cuando van y posan en el espejo, evidentemente nadie más los está viendo, pero ya se están imaginando las reacciones que las personas van a tener ante su imagen. ¿Y saben qué más me lleva a reforzar esta idea? Vivimos en un mundo donde la productividad es de las cosas más preciadas y más valoradas en una persona. Entonces, no sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, cuando quieren relajarse, tratan de tener un momento de hacer absolutamente nada, realmente les cuesta mucho trabajo porque se han comprado la idea de que tienen que ser una persona, en este caso, por ejemplo, productiva. Es como si ya están acostumbrados a llevar como un ritmo de trabajo, vamos a decirlo así, de lunes a viernes, y se identifican como una persona que es muy productiva, que es muy eficiente y todo esto. Y el sábado tienen esta propuesta de querer relajarse, de querer hacer nada, y empiezan a tener como esta culpa interna. Porque si bien no hay alguien que los esté mirando, ustedes ya se compraron esta idea de que tienen que ser de esa manera y que tienen que cumplir con ese rol. Entonces yo diría que ya sea que tengamos un público o no, digamos que en el backstage del escenario ya estamos preparándonos para aquel papel que vamos a interpretar, o incluso tal vez es que nunca salimos de personaje. Y esta es una cuestión que proponía Jung en su teoría de las máscaras, en la que decía que tener estas máscaras no es necesariamente algo malo. Es este método
de supervivencia que nos ha llevado a adaptarnos de una manera o de otra. Y que realmente el problema emerge cuando no podemos deshacernos de esta máscara que estamos usando. Es decir, como que nos la ponemos, nos la dejamos puesta y permanecemos con ella todo el tiempo. Entonces, obviamente aquí empieza a surgir como esta gran cuestión de qué tan conscientes somos de los personajes que interpretamos y en qué punto existe como una línea muy definida, una línea muy clara de cuando entonces empezamos a ser nosotros mismos. Todos hemos guardado partes de nosotros mismos que tal vez de manera consciente no siempre podamos saber decir por qué. Porque tomamos todos estos pequeños fragmentos y los hemos puesto en un baúl que dejamos como en el rincón más oscuro de la casa. Como en el almacén de las cosas perdidas y encontradas. Y yo creo que está muy ligado a qué tan libres nos sentimos en diferentes contextos. Y también considero que así como guardamos algunas partes de nosotros, también hay otras que exageramos. Pero como les dije, al final del día yo creo que cada una de estas facetas siempre va a tener algo de verdad. Para bien o para mal, formamos parte de una sociedad que desde el día en el que nacemos nos ha impuesto una serie de expectativas, empezando por el continente en el que nacemos, nuestro género, la clase social a la que pertenecemos. Y son esas expectativas sumadas a las heridas de la infancia con las que hemos cargado, las bases que han cimentado la construcción de estas máscaras. Ahora, nuevamente, no significa que esta concepción de estas máscaras o como de esta identidad repartida o fragmentada sea necesariamente algo malo, porque no todos los contextos son los mismos, porque también hay que entender que para poder alcanzar determinados objetivos a veces es necesario mezclarnos tal vez de alguna manera. Sin embargo, es importante reconocer que no podemos vivir toda nuestra vida anclados a esas expectativas que se nos han impuesto. Y es ahí donde nace esta importancia del autoconocimiento, de poder reconocer todas las máscaras que habitan en nuestro closet, de cuál es nuestra esencia. También creo que dentro de este autoconocimiento, la mejora del autoestima y el desarrollo de la autocompasión tienen roles muy importantes y fundamentales. Porque para poder entender todas estas facetas que tenemos que comprender cuáles son las raíces que nos llevaron a construir, que nos llevaron a construirlas. Y va a ser un proceso incómodo, pero creo que al final se trata sobre esta verdadera libertad que nos podemos conceder a nosotros mismos. Ahora, con todo esto, no significa que tienes que mostrarte en totalidad o mostrar tu yo privado a todo el mundo. Pero sí es importante que tú lo conozcas muy bien, de pies a cabeza, al derecho y al revés. Que seas capaz de identificar todas esas facetas y que al final del día seas tú quien ejerza ese libre albedrío y que al final seas tú quien decide qué mostrar y qué no mostrar y que no seas solamente la costumbre o la inercia de tener que adecuarte a los contextos. Lo cierto es que no sé quién eres cuando nadie te ve, pero espero que tú te hayas acercado un poco más a saberlo. Ojalá hoy te vayas con una pregunta más sobre ti mismo que con una concepción de los demás sobre ti. Y bueno, hasta aquí hemos llegado por el episodio de hoy. Espero que hayas pasado un gran rato. Espero que te queden muchísimas preguntas. Y espero que te des el tiempo para analizarlas y sincerarte contigo. Pensar sobre todas estas facetas de ti y comenzar poco a poco a implementarlo en tu vida. Si es que quieres, por supuesto, si no, sigue siendo quien eres hoy. Estás en todo tu derecho, por supuesto que sí. Y nunca olvidemos que somos como cebollas. Así que sin nada más que decirles, mis queridos cebollines, les mando muchos besos y un caluroso y afectuoso abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.